Saludos afectuosos a los pastores, líderes de iglesias en México. Soy Homero Ríos y he invitado a alguien muy especial para mí para que comparta conmigo este tiempo. Hola, ¿cómo están, pastores? Gracias por la invitación. Soy Homero Ríos. Esta es mi primera experiencia en enseñanza con Escuela Avanzada y la verdad muy emocionado de poder compartir espacio con el pastor Homero. Y obviamente también va a ser muy especial para ustedes porque la enseñanza es muy interesante. Vamos a basarla en las dos cartas de Pablo a Timoteo. Partimos, ¿les parece?, de 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, donde Pablo dice muy directamente a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a mirar 4 diferentes tipos de consejo de Pablo. Los primeros que vamos a ver tienen que ver con las referencias familiares de este discípulo y partimos de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, donde Pablo saluda a Timoteo y le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El saludo es muy afectuoso y tiene que ver con el verdadero hijo, el huios en griego, que no es un hijo bebé ni es un hijo adolescente, es un hijo ya en la edad madura, y Pablo se refiere a él de esta manera. Ahora bien, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Aquí claramente la intención de Pablo es que obviemos la verdadera relación o naturaleza que hay entre los miembros de la iglesia y que sencillamente tratemos a todos como si fueran parte de nuestra familia, porque la familia es lo más importante dentro del reino de Dios. Por muchos años tratamos de reproducir la iglesia en el hogar, y en la manera en que Pablo lo está presentando es reproduce el hogar en la iglesia. De hecho, en la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 2, Pablo dice: a Timoteo, amado hijo. En la primera carta es verdadero hijo, pero en esta es amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El encuentro de Pablo con Timoteo está registrado en Hechos capítulo 16 y a partir de ahí son parte del mismo equipo, son parte del equipo apostólico que va visitando iglesias, estableciendo la obra de Dios en diferentes lugares. Ahora bien, en el versículo 3 y versículo 4 dice claramente: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Que nuevamente es: sí, aunque nosotros somos familia, sí, aunque Dios nos ha llamado a ser hijos y a ser coherederos, también es importante que no olvidemos cuáles son las prioridades en nuestra propia vida, porque mientras más atención pongamos a esas prioridades, más bendición vamos a tener de parte del Señor, ya que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que pongamos nuestro empeño en las cosas importantes. La segunda venida que abordamos tiene que ver con recomendaciones personales. Lo que vimos hasta aquí, los 4 pasajes previos hablan de referencias familiares, pero a partir de aquí comenzamos una serie de pasajes o vemos pasajes que tienen que ver con recomendaciones personales del apóstol a su hijo en la fe. De hecho, en 1 Timoteo 1:5 dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Algo que le preocupa mucho a Pablo es que llegue a haber una doble personalidad o un doble carácter, y el propósito de este mandamiento no es solo atiborrar de información o no es solo de alguna manera tratar de manipular. Al contrario,
el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, que Timoteo ame a Dios y ame la obra. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice claramente: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos. Versículo 10 dice: para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, dice, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Ahora bien, es importante que lo veamos con la perspectiva correcta. No es la intención de Pablo el decirnos que nosotros estamos fuera de la ley o que la ley no aplica en nosotros, sino más bien es decir que la ley es un instrumento, es una forma, es un medio para que podamos entender lo que Dios quiere en nuestro comportamiento, que seamos puros en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en la obra de nuestras manos. A Pablo le interesa mucho que Timoteo sea un hombre íntegro en el sentido del llamamiento, de cómo responde a Dios en ese sentido. Y obviamente en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 14 y 15, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Era la necesidad, casi la urgencia de caminar juntos en ese sentido de ministerio y reconocer la gracia de Dios. Estoy planeando ir a verte pronto, porque si tardo, por alguna razón, Pablo podía simplemente no llegar a tiempo, y este es el consejo: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que sepas cómo debes conducirte. Si hay situaciones, si hay problemas, si hay discusiones, si alguien se levanta con algo distinto, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? Pues bueno, aquí es donde viene creo yo, la cita más famosa que le dice Pablo a Timoteo. Esto viene en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 13, que dice, perdón, del 11 al 13, que dice: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Nuevamente, pues Pablo es una persona que me parece yo, papá, que entiende a la perfección qué y quién era Timoteo. Debemos entender que culturalmente ellos tenían mucho en común, porque ellos eran, pues ahora sí que, si se permite el concepto, eran mestizos, ¿sí? Entonces se entendían muy bien el uno al otro. Entonces creo que más que poner atención en Timoteo, debemos poner atención en cuál era el sentir de Pablo y por qué se lo estaba diciendo, porque él ya había pasado por lo que había pasado Timoteo. Él ya había caminado por ese camino y de alguna manera él, pues al estar solo, tuvo que recurrir a la doctrina farisea para poder satisfacer esa necesidad que él tenía en su corazón. Pero ahora, él teniendo la experiencia que tiene en este momento, voltea con Timoteo y le dice: por favor, que nadie tenga en poco el que tú seas joven. Me gusta mucho en el capítulo 6, estamos en la primera carta, verso 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios. Homero estaba hablando de ese concepto de relación que hay entre uno y otro. No solo es el asunto familiar de hijo, pero Pablo reconoce cómo él ve a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y estaba hablando de el amor al dinero, de esas discusiones necias, de genealogías interminables. Huye de estas cosas y le sugiere 6 avenidas de desarrollo. Tú sigue la justicia, número 1, la piedad, número 2, la fe, número 3, el amor, número 4, la paciencia, número 5, y la mansedumbre. En todo, mantente íntegro y recto, sirviendo a Dios en una manera justa, en una manera amorosa, en una manera piadosa, de fe, de paciencia y de mansedumbre.
De hecho, las partes específicas que le menciona a Timoteo que se guarde viene en, la cita es 1 Timoteo 6, los versículos 20 y 21, que dice Timoteo, hablando de una forma muy personal y muy directa a su vida. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Ahora bien, en el versículo, al final del versículo 20, menciona acerca de la falsa ciencia. Es importante que veamos cuál es el contexto que tiene Pablo. Pablo no está condenando a la ciencia. Pablo no está diciendo que la ciencia esté equivocada. Está diciendo que la falsa ciencia es aquella en la cual nosotros abandonamos nuestras creencias y de alguna manera abrazamos aquello que nos aleja de la fe. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ten cuidado con esos argumentos, ten cuidado con aquellos que te van a ir alejando lentamente de aquello que se te ha sido inculcado. Entonces esta enseñanza no solamente va para Timoteo, creo que es muy válida y es muy actual para todos y cada uno de nosotros. Claro. Esto se aplica pues al ministerio y acuérdese que estamos viendo esas exhortaciones personales de Pablo. En la segunda carta, en el capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo. Mire qué interesante, no todo es manda y ordena, no es ese asunto duro, rígido en lo natural, sino al contrario. Versículo 6, dije, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo reconocía que de alguna manera en su iglesia local, entre Listra y Derbe, que son las ciudades donde Timoteo tenía un testimonio de ser un discípulo reconocido, Pablo estaba aconsejando que Timoteo avivara el fuego del don de Dios que estaba en él y estaba diciendo, está en ti por la imposición de mis manos. Acuérdate que tuvimos cultos de presbiterio y todo ese grupo de profetas impuso sus manos y este don fue declarado sobre ti. Claro. Ahora, también debemos recordar que la forma en la que nosotros exhortamos a la iglesia no debe ser a través de la reprensión de una manera destructiva. Más bien, la exhortación no se trata de llamar la atención a las faltas de la persona, sino más bien en lo que puede ocurrir si esa persona se descuida. Es decir, no está diciendo Pablo que Timoteo se cuida de las pasiones juveniles porque había caído en ellas, sino Pablo entendiendo que es un riesgo latente en la juventud, pues es el momento en que él ve propicio el decirle, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto. Esto lo vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, donde dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es, si tú tienes que enfrentar cosas solo, no las enfrentes porque muy probablemente vas a caer. Al contrario, rodéate de gente que tenga un común denominador contigo, una fe, un pensamiento. Y la verdad es que aunque nosotros no hemos sido llamados a fracasar y vamos a fracasar y vamos a caer y vamos a pecar porque está en nuestra naturaleza, Dios nos ha llamado a la redención. Dios nos ha llamado a que nos esmeremos y que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, y la única forma que podemos hacerlo es a través del trabajo en equipo. Es por eso que Pablo le recomienda esto a Timoteo en capítulo 2, versículo 22 de la segunda carta. Me gusta muchísimo que Pablo usa esto, huye, sal corriendo de las pasiones juveniles, no te dejes envolver. Dejamos hasta aquí las recomendaciones personales y lo que vamos a ver en adelante son exhortaciones generales. Tiene que ver con Timoteo en su relación, sí con su familia, pero con la iglesia, con la comunidad, con la gente que le rodea. Me vuelvo a 1 Timoteo capítulo 1, donde Pablo dice en el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Estoy de acuerdo en el sentido que Pablo es muy objetivo, muy directo, muy personal con Timoteo en el sentido de ten cuidado con esta y aquella área. Algunos ya se desviaron por ahí y menciona a dos personas a las que Pablo tiene que decir los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cierto que es un apóstol, pero es un maestro a los gentiles y Timoteo honra su ministerio reproducido en la vida de Timoteo, su discípulo. Ahora, en la primera carta de Timoteo, capítulo, me parece que es capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Déjame preguntarte, papá, ¿qué tan fácil es el que nosotros tengamos el hábito de orar? Lo encuentro como mandamiento en la Biblia, entonces no nos es fácil, creo que luchamos con eso, por eso tiene que ser algo recurrente y repetitivo en la escritura que nos ocupemos en la oración. Es a lo que queremos llegar. No es fácil. O sea, si alguna vez alguien se levanta y dice, es que esta es la panacea en la cual cuando nosotros aceptamos al Señor, inmediatamente nuestra vida es transformada y es transformada. Pero es importante que nosotros sepamos que debe haber un esfuerzo detrás. Hay trabajo. El orar no es sencillo. El tener un corazón puro no es sencillo. Es por eso que recurrimos al Señor y le decimos, por favor, crea en mí, Señor. Crea en mí un corazón puro. No es fácil el no enojarse, no es fácil no tener contiendas. Al contrario, es muy sencillo el caminar en desacuerdo, el tener un conflicto e incluso tener nuestros enemigos. Es por eso que el Señor se detiene para decir, mira, en lugar de que te pelees con ellos, ora por ellos, piensa en ellos. Porque al final de cuentas, a lo mejor y tú eres el enemigo de alguien y no te has dado cuenta. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo quisiera que ustedes hagan esto, yo quisiera que ustedes se esfuercen. Quiero que todos los hombres oren y quiero que los hombres tengan pureza en su corazón y que no tengan enojos y que no tengan contiendas. Entonces, nuestro trabajo está en esforzarnos, en perseverar para que esto ocurra. Hacia el final de la primera carta, en el capítulo 5, versículo 21 y 22, el encargo es muy fuerte. De hecho, Pablo se detiene un poquito y le dice a su hijo Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo, hasta donde te sea posible, mantente neutral, no te hagas ni a un lado ni al otro. Te encarezco delante del Padre, delante del Hijo, de sus ángeles escogidos, que estas cosas sean guardadas sin prejuicio. Haz todo con imparcialidad. Verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo que Pablo le está diciendo aquí es, hijo, hay ciertas cosas que vamos haciendo que paso a paso, poco a poco, casi sin percibirlo, nos vamos saliendo, nos vamos desviando. Isaías ya lo había dicho, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo se descarría la oveja? No arranca despavorida, es un pasito y otro pasito y otro pasito, y para cuando levanta la cabeza Ya no ya está. está totalmente extraviada. Entonces Pablo es muy directo, muy personal y le dice, te encarezco, te encargo delante de Dios, delante de Jesucristo, delante de sus ángeles, que estas cosas sean guardadas sin prejuicios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2 nos muestra algo que si no tenemos el contexto correcto, podría parecer que ya no aplica en nosotros, porque habla acerca de el respeto hacia los amos por parte del esclavo. Se lo leo, dice, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por sus hermanos, por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor,
porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Es algo muy interesante lo que le tocó vivir a Pablo y lo que le tocó vivir a los primeros cristianos durante la etapa de la iglesia primitiva. Esto es porque todavía se reconocía y se practicaba el esclavismo. Debemos entender que el esclavismo todavía estuvo vigente hasta casi entrado el siglo XX. Durante el siglo XIX fue donde finalmente se consiguió abolir en la mayoría de los estados en el mundo. Pero antes de eso era correcto. Entonces, imagínese usted, iglesia, qué difícil era el que tú fueses creyente, que tu amo fuese creyente, que fueses a la iglesia y en la iglesia ambos sean iguales. Pero cuando salían, tú eres el amo y yo soy el esclavo. Entonces comenzó a haber situaciones donde de repente ciertos esclavos dentro de la iglesia, al ser iguales, decían, pues es que aquí tú no me puedes mandar. Y cuando salían, había como una especie de relación amarga. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Aunque nosotros ya no somos esclavos, aunque nosotros hemos sido llamados a libertad, gracias a la sangre de los caudillos, gracias a la sangre de los héroes, es importante que entendamos que le debemos nuestra lealtad a las personas que han invertido en nosotros. Es decir, debemos tener respeto por aquellos que han sembrado en nosotros tiempo, han sembrado en nosotros trabajo, han sembrado en nosotros esfuerzo. Debemos tener una mentalidad de esclavos. Aunque somos libres, somos esclavos del Señor. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Y aunque pueda parecer agridulce el hecho de que fuimos llamados a libertad, pero debemos tener mentalidad de esclavo, debemos entender que la libertad conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es amarnos como los hermanos que somos, pero también respetar a aquellos que tuvieron el tiempo y la oportunidad de dedicarnos, pues ahora sí que todo su esfuerzo en nosotros y poder corresponder este esfuerzo que ellos hicieron en nosotros. Y ya en este sentido de relación, Pablo llega a tocar temas que son muy serios y que obviamente en su momento era un riesgo, era un peligro. Capítulo 6 de la primera carta, el verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y en el verso 10 explica, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué tan fácil es cambiar de actitud por causa de tener un poquito de dinero de más? Y el verso 10, Pablo da un principio que es universal, raíz de todos los males, el principio de todos los descalabros es el amor al dinero. No es ni la cantidad de dinero, ni el cuánto dinero se tiene, sino el dejar en el corazón levantarse un amor, levantar una pasión por ese dinero. Y los que quieren enriquecerse, los que se ven tentados a amontonar dinero, caen en tentación, en lazo y en condiciones que son necias y son muy, muy dañinas. Así que Pablo, Timoteo, guarda tu corazón de estas cosas. También dice en el versículo 17, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, creo que es más que importante que lo tengamos claro, que no debemos amontonar para nosotros riquezas en este mundo, porque a final de cuentas este mundo es pasajero. Y aunque debemos disfrutar la vida, porque a final de cuentas eso fue el propósito de Dios al crear al hombre, que hubiese un placer mutuo entre la criatura y el creador, y que nosotros disfrutáramos las obras de las manos del Señor. Debemos entender que cuando nosotros cerremos los ojos en esta vida, vamos a abrirlos en una que es eterna. Así que nosotros debemos poner nuestros ojos en esa esperanza que tenemos, una esperanza de vida que no termina, que no se extingue, que siempre permanecerá encendida. Así que, aunque las riquezas son útiles para poder ayudar a otras personas, ayudarnos a nosotros mismos en esta vida, de ninguna manera debe representar el centro de nuestro corazón, de nuestros proyectos o de las obras de nuestras manos.
En 2 Timoteo capítulo 4 y verso 5, Pablo toma una actitud global, pero posible. No le habla a Timoteo de extremos peligrosos. En el verso 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo. Me gusta mucho. Tú sé capaz de guardar tu corazón en todos los aspectos. Sé sobrio en todo. Luego, soporta las aflicciones. Timoteo, como ministros del Señor, no fuimos destinados a tener esa ¿qué diré? Majestad o autoridad, de manera que no esperemos sufrir o nada nos va a lastimar. Al contrario, soporta las aflicciones. Ser afligido es parte de la vida cristiana. Fue escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Luego Pablo aconseja, haz obra de evangelista. Y haz obra de evangelista, estás en un lugar donde no hay alguien que sea reconocido como el que comparte el evangelio. Entonces, aunque tú no eres un evangelista llamado como tal, sí haz obra, haz trabajo de evangelista. Y termina diciendo el verso 5, cumple tu ministerio. El ministerio de Timoteo era un ministerio apostólico, por cuanto había sido llamado a alguien, había venido a su ciudad y le había llamado. Y el capítulo 16 de Hechos, versículo 3 dice, y quiso Pablo que éste fuese con él. Es Pablo vio en Timoteo las características de un apóstol, y entonces a donde yo te envío, a donde yo te he pedido que estés, haz obra de evangelista, pero sobre todo ocúpate en tu propio ministerio. Ahora, nuestro ministerio, aunque es personal y es desarrollado por cada uno de nosotros, es importante nunca olvidar que marcamos vidas. De alguna manera, nuestro trabajo es de bendición para otras personas y nunca estamos solos. Nosotros daremos cuenta acerca de las cosas que hicimos de manera personal, pero también debemos trabajar conscientes de todas las personas que nos están viendo, que están recibiendo bendición y que de alguna manera nos comienzan a ver como familia. En el versículo 9 de el 4º capítulo de 2 de Timoteo, dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. La premura de Pablo, el decirle, es necesario que nos veamos, es necesario que pasemos tiempo juntos. De hecho, podemos vernos hasta las instrucciones personales desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Podemos ver todas las personas que saludamos a, ¿qué te puedo decir? Versículo 21, haz todo lo posible por venir antes del invierno, le vuelve a decir, ¿sí? Te mandan saludos Eúbulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces, tengamos esa urgencia, iglesia, y entendamos que cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y esa cosecha no solamente es eterna, vamos a poder ver los frutos en esta vida. Los temas que siguen, nos vamos hacia una avenida, para mí, una de las más importantes, porque aunque hemos visto cosas familiares, exhortaciones generales, tiene que ver con recomendaciones personales, ahora llegamos al punto donde vamos a entresacar en las epístolas las instrucciones ministeriales. Todos aquellos detalles que van a permear, que van a formar, que van a cimentar tu desarrollo, tu conducirte en la casa de Dios en la manera correcta. Y obviamente nos devolvemos a la primera carta en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Para Pablo era muy importante que Timoteo abrazara aquello que desde la niñez él había aprendido, y lo vamos a tocar en estas instrucciones ministeriales. Pero dice el verso 5, el verso 4, que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y Pablo le dice, así te encargo ahora.
Cuando yo te dejé, yo no sé cuánto tiempo había pasado, quizá meses, quizá años, pero ese es el mismo encargo. No quiero que te olvides que eres uno que debe moldear, que debe modelar la doctrina, lo que aprendiste. No lo dejes de lado, te lo vuelvo a encargar ahora. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo, Jesús, vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En ningún momento de su vida, Pablo olvidó su origen, de dónde venía, las cosas que había hecho. De hecho, es irónico, papá, porque probablemente había gente alrededor de Pablo que no dejaba que se le olvidara. Los detractores de Pablo. Él recuerda que tú fuiste Saulo, recuerda que tú perseguiste a la iglesia. E incluso cuando él había superado esto y no podía borrarlo, pero lo había aceptado y entendía que era parte de su formación ministerial, incluso había gente alrededor que decían, ¿y este quién es? Si nos hemos enterado que sabes que no es judío, ¿sí? O al menos es la mitad judío. Entonces, de alguna manera había como mucho mensaje alrededor, mucho ruido alrededor de la vida de Pablo. Entonces él debía de entender que era lo más importante, reducirlo a lo mínimo. Y eso es que Jesús había venido a salvar a todos. Y él entendía que de todos, él dijo, yo me voy a colocar primero. Porque él tuvo que entender que aunque a lo mejor había personas peores, y lo estoy entrecomillando, peores que él tenía que ponerse en primer lugar y entender que a pesar de que las personas le decían, tú eres esto, tú eres lo otro, él entendía quién era. Y sí, él fue un pecador, pero por la gracia de Dios, ahora él era lo que había sido destinado a ser. Entonces, que nadie tenga en poco nuestra juventud, pero también que nadie tenga en poco lo que nosotros somos, porque nosotros somos especiales para el Señor. Así es. En el capítulo 2 de la primera carta, versos 1 y 2, me gusta mucho que Pablo nos da esa diversidad de formas de la oración. Orar no es pedir, 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 pedir. Orar no es bendíceme, ayúdame, etcétera. Me gusta mucho que Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, tiempos donde rogamos al Señor, pero también se hagan oraciones, también se hagan peticiones y tomemos tiempo para dedicarle al Señor acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque el Espíritu Santo le había enseñado a Pablo en un espíritu profético que los postreros tiempos serían modelados por hombres que habían abandonado sus propias cosas en Dios, hombres egoístas, hombres ególatras, hombres amadores de sí mismos, etcétera. Entonces, mucho del ministerio reposa en nuestros hombros como la carga por los hombres de esta generación. ¿Quiénes? Los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y de algún modo Pablo dice, esto es agradable a Dios. Entonces, luchamos por aquello que debemos luchar, pedimos aquello que debemos pedir y modelamos en un momento este ser sal y luz en el mundo, orando, rogando, teniendo peticiones y pidiendo por todos los hombres, especialmente los que están en eminencia. Ahora, ¿es correcto el no solamente rogar o pedir por los hombres, pero pedir por nosotros? ¿Sería correcto? Y ahora, es una pregunta que a veces nos confunde, porque creemos que viene del ego, iglesia, el yo quiero ser, yo quiero lograr, yo quiero estar. Entonces, hay que entender que hay dos conceptos que pueden parecer imprimados, pueden ser muy similares, pero no podrían ser más distintos. Uno es una aspiración y otro es una ambición. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Es correcto tener aspiraciones dentro del reino de Dios? Definitivamente. De hecho, Pablo lo respalda. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Entonces el versículo 2 se detiene para darnos todas las características de cómo debería ser esa persona que aspira
a volverse en obispo, que aspira a volverse una pieza clave e importante dentro de el reino de Dios. Mientras que una ambición, a final de cuentas, es no aspirar a volverte algo, sino que es aspirar en volverte alguien. Yo quiero ser alguien que no es Jesús en el ministerio. Yo quiero volverme alguien que no es el Hijo de Dios en mi vida. Ahí es donde la ambición, de alguna manera, puede pervertirse y puede volvernos en personas que, si no logramos lo que queremos, nos frustramos, caemos, pecamos, hacemos disensión, hacemos divisiones, mientras que Pablo lo que dice es que debemos aspirarlo. Y si lo aspiramos, este es el conjunto de características que debemos tener. Le repito nuevamente la cita si quiere verlo en su casa ya con más detenimiento. Esto es en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Ahí es donde podemos ver todas las características de cómo debe ser el obispo. En el capítulo 3, verso 16, parece como que Pablo une todos los aspectos y él dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad, aquello que se levanta en nuestro corazón por las cosas sagradas, ese respeto, esa reverencia, y es importante, hijo, porque es una virtud, es algo que Dios quiere desarrollar en nosotros, e indiscutiblemente el misterio de la piedad sigue siendo grande. 6 aspectos que ministran a la vida de cada siervo de Dios, que Dios fue manifestado en carne y lo celebramos en Navidad con una visita de la estrella de Belén, algo bellísimo en nuestro tiempo. Ojalá y usted haya sido testigo de eso, pero eso nos recuerda que Dios fue manifestado en carne, aquel verbo se hizo carne. Segundo, fue justificado en el Espíritu, y eso de que fue justificado, fue reconocido. Los pastores vinieron no solo buscando un bebé, pero un bebé que tenía características que los ángeles dijeron es Cristo el Señor. También fue visto de los ángeles. La palabra que había sonado en el principio y la palabra regularmente la oímos, pero esta vez los ángeles vieron a esa palabra. Fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y por último fue recibido arriba en gloria. Y esto hace un ciclo hermoso de la obra de Dios que en el lenguaje humano se llama ser piadoso o ejercitar la piedad. Ejercitar la piedad tiene mucho más provecho que el ejercicio físico, porque ya bien que el ejercicio físico trae grandes beneficios, Pablo nos dice que la piedad es útil para todo. Esto en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Es decir, practiquemos constantemente la piedad, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, iglesia, sino también para la venidera, porque nuestros ojos tienen que estar puestos en este destino. Esta vida, aunque es agradable, aunque es placentera, es pasajera. Y aquí es donde practicamos la piedad, para que el día de mañana podamos disfrutar esos frutos en la vida eterna. La enseñanza de Pablo abunda en este sentido porque para él la piedad es esa moneda que compra, que adquiere de Dios. Y dice el capítulo 6, versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay muchísimos beneficios que no entendemos, que no captamos, que no están con nosotros porque no lo hemos ejercitado, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y Pablo ahora ataca algo que es muy natural nuestro. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vinimos desnudos y desnudos nos vamos. No importa lo que hayamos amasado, lo que hayamos reunido aquí, nada trajimos y nada nos llevaremos. Y así que el verso 8 cierra este consejo de Pablo a su hijo diciendo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el siervo de Dios no está alegre en virtud de cuánto tiene o cuánto maneja o cuánto hay en su billetera. Más allá de cualquier cosa, sé tener y sé no tener. Alabo a Dios cuando tengo y agradezco a Dios cuando no tengo. Peleemos la buena batalla.
Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Versículo 13. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 y 16 dicen, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Y a mí me resulta muy apasionado, papá, el ver a un Pablo que le está diciendo a Timoteo primero, pelea la buena batalla, y de alguna manera como él mismo ve el final dramático, inevitable de su propia vida. Él le dice, pelea la buena batalla, porque en algún momento yo también la voy a terminar. Tú a lo mejor la estás comenzando, tú a lo mejor estás a la mitad, tú te estás enfrentando contra cosas que yo ya me enfrenté, cosas con las cuales yo ya peleé, pero en algún momento yo voy a terminar esto. Y es entonces cuando voy a ver los cielos abiertos y voy a ver la gloria de Dios y voy a ver la luz inaccesible de este Dios que me ama, que envió a su hijo y ese hijo que me amó y que murió por mí. Y es entonces que esta batalla va a tener todo el sentido del mundo. Entonces tenemos a un Pablo apasionado y diciendo al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Me gusta mucho Pablo exhortando ministerialmente a su hijo, animándolo en el sentido de no te acobardes, no diluyas tu fuerza en Dios. Capítulo 1 de la segunda carta, el verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha levantado para hacer un fracaso exhibido, abierto y público. En lugar de eso, Dios nos ha dado un espíritu de poder. En otras palabras, Él nos ha hecho poderosos, no que seamos poderosos por nosotros mismos, pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando Pablo le está diciendo esto, es no seas un esclavo, no permitas que el pecado sea un tirano sobre tu vida. Si ves que el pecado, las circunstancias te están rodeando, huye. Es mejor salir huyendo que darse a las vencidas ahí con el pecado. Entonces, el consejo de Pablo es ve adelante y sé alguien que triunfa. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 11, dice, este mensaje es digno de crédito, nuevamente. Dice, si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Es interesante la dualidad, el recurso estético que Pablo utiliza en esta porción de la carta, donde bien parecería haber una especie de oxímoron que va y viene, donde si nosotros somos de esta manera, él también va a ser así con nosotros. Pero hay algunos puntos donde lo cambia, porque va en contra de la naturaleza del Señor. Así es. ¿Sí? Donde dice, si morimos con él, entonces viviremos con él, ¿se entiende? Si resistimos, pues también reinaremos. Si lo negamos, él también nos va a negar. Pero de pronto, el pequeño, la línea final donde dice, pero si somos infieles, él permanece fiel. Si somos infieles, él sigue manteniéndose cercano, ya que él no puede negarse a sí mismo. Esta es la parte paradójica del hombre. Cuando nosotros sabemos que estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor, pero todavía nos falta un algo. No, todavía nos falta un algo y es, ¿qué puede ser si nosotros somos hechos a la imagen de Él? ¿Qué es aquello que nos diferencia del Señor? Y eso es porque el Señor ha vencido al mundo. Es porque Él envió al Hijo para que aprendiera obediencia. Y es a través de esta obediencia aprendida y de este sacrificio que Él pudo derrotar y ser completo y traer todas las cosas en sí mismo, como dice Pablo,
reconciliando absolutamente todas las cosas en sí mismo para que nosotros tengamos una esperanza. Es decir, no somos, pero algún día vendremos a ser exactamente como Él es. El velo será quitado y veremos las cosas como Dios y como hijo y como su Hijo las vieron desde el principio. Amén. Hasta aquí todo aquello que tiene que ver con ten cuidado de ti mismo. Hemos abundado en consejo, en mandamiento. Les recuerdo, una de las primeras referencias es que el propósito de este mandamiento, hijo, es el amor nacido de un corazón puro, que tú ames al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a la segunda parte porque es no solo ten cuidado de ti mismo, pero ten cuidado de la doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, hablamos de la palabra griega didasco, que es algo que se ha aprendido, es algo que llegó a nosotros por enseñanza. De ahí viene la palabra didáctico, que es el ministerio de enseñanza en la iglesia, o el quinto ministerio de la ascensión, pastores y maestros. Y este maestros es necesario en la conformación del cuerpo de Cristo. La razón es que obviamente la doctrina es parte de esa formación de carácter que Dios quiere hacer en nosotros. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo en el capítulo 1, en el verso 3. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya por los consejos nos damos cuenta, algunos abandonaron estas cosas y se desviaron totalmente de la fe, y encontramos nombres muy tristes, muy dolorosos, porque es gente que estaba en la luz y de alguna manera se desvió. Volviendo al primer capítulo, versículo 10, la última parte de las advertencias de Pablo dice, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Nuevamente, un contexto sociohistórico de lo que estaba viviendo Pablo es que él tenía que viajar constantemente, por eso tuvo tantos viajes misioneros, particularmente en toda la parte gentil, pero mientras él se iba a otras comunidades que el evangelio estaba alcanzando, esas provincias, había otras personas, posiblemente, y ahora esto obviamente para mí es una teoría mía, es el pensar que hubo gente que en su momento también fue discípula de Jesús, probablemente se alejaron en la parte donde él dijo, el que no come mi sangre, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no va a estar conmigo en el paraíso. Entonces muchos se alejaron, pero ellos de alguna manera seguían creyendo, pero no compartían esa parte de la enseñanza. Entonces, muy probablemente hubo otras personas que se acercaron y que estuvieron predicando. Y la forma en la cual ellos predicaban eran, olvídense de Pablo, porque pues Pablo es un mestizo, Pablo percibe a la iglesia, Pablo no es la persona que ustedes piensan que es, y ellos traían una doctrina, ¿no? Y esta doctrina podría ser la doctrina acerca de las riquezas, donde, bueno, no hay nada de malo en acumular riquezas en esta vida. Había gente que tenía libertinaje sexual, no hay ningún problema en pecar con esta casa porque esta casa es propia. Entonces Pablo regresa de sus viajes misioneros y se encuentra con un desmán en diferentes comunidades y es entonces cuando él tiene que comenzar la corrección. ¿Y saben qué? Necesitamos entender cuál es la correcta y cuál es la sana doctrina. 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a su discípulo, si esto enseñas a los hermanos, recuérdese, básicamente estamos hablando de doctrina, lo que se enseña, lo que se aprende, lo que es vía aprendizaje. Obviamente, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Algo que Pablo subraya es, tú has seguido mi manera de ser, tú has sido como un imitador de Pablo. Pues si esto enseñas a los hermanos, no solo vas a ser reconocido como un buen ministro, pero serás nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina en la cual te desarrollaste y que has seguido. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 nuevamente habla acerca de las falsas doctrinas. Dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado
que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias. Es decir, es una persona que conoce del Señor, pero no ha experimentado al Señor. Conoce del Evangelio, pero no ha predicado el Evangelio. Es una persona que ha recibido enseñanza, pero no ha vivido esas enseñanzas, sino más bien se deleita en crear argumentos, en crear discusiones. Entonces, lo que se detiene a decir Pablo es: tengamos cuidado con esas falsas doctrinas. Porque sí, la Biblia se detiene para decir que nuestra piedra angular es el Señor Jesucristo, pero a veces se nos olvida que inmediatamente de forma posterior dice que nuestras enseñanzas deben estar fundamentadas en el trabajo de los apóstoles. Y es entonces cuando se nos olvida esa parte y de repente hay vientos de doctrina que vienen y van y decimos: es que a mí me gusta esto, me gusta aquello, quiero combinar aquí, quiero probar allá. La Biblia es muy clara cuando dice: no nos alejemos de la sana doctrina y tengamos cuidado con todo aquello que no fue fundamentado en la piedra angular por medio de los apóstoles. Así es. La conclusión de Pablo aquí en el verso 4 y 5, estamos en el capítulo 6 de la primera carta, dice que esta persona, a causa que enseña otra cosa, no está siendo conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hay tres cosas. Número uno, está envanecido. En otras palabras, perdió su sustancia, perdió su dirección. Segundo, nada sabe. Wow. Eh, Asumiendo que sabe algo, que entiende algo, nada sabe. Y luego no solo eso, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Lo que Pablo está haciendo es mostrando la línea clara entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. No permitamos áreas grises. Dejemos que el evangelio sea blanco y negro en todo el sentido de la palabra. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y la verdad, papá, es que yo a veces tengo conflictos con Pablo porque siento que Pablo solito se mete en camisa de 11 varas. Porque es esa persona que si veía algo mal no se podía quedar callado, iba y lo enfrentaba, ¿no? Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Sabes qué? Juan Marcos ahorita no. ¿Me explico? Era una persona que de repente veía algo, no podía quedarse callado y tenía que mencionarlo. Entonces, si nosotros sacamos a Pablo de contexto, bien podría ser como esta persona. ¿Cómo nos sentiríamos de esa persona de: es que hazme caso a mí? O sea, haz lo que yo hago. Si lo sacamos de contexto, que muchos de los detractores de Pablo eso es lo que hacían, lo citaban fuera de contexto, hablaban acerca de su trasfondo, su vida pasada. Más bien lo que Pablo estaba diciendo es: lo que pasa es que a mí ya me costó, yo ya lo hice. De alguna manera yo ya como pagué mi factura al evangelio, ¿sí? Ya fui, ya prediqué, ya fui rechazado, sé lo que funciona, sé lo que no funciona. Cuando él está diciendo: quiero que sigas la doctrina que de mí aprendiste, lo que él está diciendo es: tú eres mi hijo, yo soy tu padre, es mi trabajo el poder guiarte, es mi trabajo el que no caigas en los errores que yo tuve, porque a lo mejor y Pablo en su momento pudo haber dicho las cosas de otra manera, como lo hemos visto en algunas de las cartas, pero el fondo de todo esto es que Pablo era una persona que su fe estaba fundamentada en la piedra angular. Entonces la sana doctrina era todo aquello que él sabía que lo acercaba y no lo alejaba a los méritos de Cristo. Así es. Capítulo 3 de segunda carta, verso 10. Pero tú, hablando a Timoteo, tú, mi verdadero hijo, tú, mi amado hijo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, y la lista continúa. Doy testimonio que hasta aquí tú has sido íntegro en mantenerte unido a lo que aprendiste, aferrado a aquello con lo cual fuiste llamado y conformado en el ministerio. Y obviamente
Pablo se detiene para dar testimonio y lo usa como un sentido de dar seguridad, de dar ese sentido de fundamento a Timoteo, porque has seguido las cosas que son primordiales en mi vida y en mi ministerio. Segunda Timoteo capítulo 3, 14 y 15, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Ujú. Oiga, pastor, lo que pasa es que vi una predicación en YouTube. Yo sé, Ouch. estoy siendo muy irónico, por favor, iglesia, no se me ofenda. O sea, yo también consumo YouTube, muchos lo hacemos. Pero si esa frase se la decimos a un pastor, el pastor inmediatamente sonríe porque sabe lo que conlleva. Sabe lo que conlleva. Es comenzar a corregir doctrinas, comenzar a corregir, me explico, comenzar a contestar preguntas que no deberíamos estarnos haciendo. Así es. Porque al final de cuentas Pablo nos dice, es que esos son los argumentos, esas son las discusiones que no nos llevan a ningún lado. Entonces por eso Pablo se detiene para decir, tú sabes de quiénes lo aprendiste. Debemos tener una marca, debemos tener una escuela, debemos tener un nombre que pueda justificar lo que nosotros estamos predicando. Y nosotros podemos decir, no, si es que nosotros seguimos a Jesús y nosotros predicamos a Jesús y nosotros solo Jesús. Pero es que si no podemos seguir a una persona, ¿sí? Si no podemos amar a una persona, si no podemos respetar a una persona que ha invertido en nosotros, entonces, ¿cómo podemos seguir a Jesús? Si Jesús está a la diestra del Padre y en algún momento va a descender y va a venir nuevamente y va a llevarnos con él, pero mientras tanto, entonces me parece muy irónico, pero al mismo tiempo muy satisfactorio el que Pablo esté consciente de esto y que se lo diga, que se lo advierta a Timoteo. Me gusta mucho capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. En otras palabras, las doctrinas emanan de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y el propósito es que el hombre de Dios, que el varón de Dios, que el ministro de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, perdón, del versículo 1 al versículo 2, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Pues ya con esa introducción sabemos que es más que importante, ¿no? Claro. Versículo 2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces, iglesia, aquí lo tenemos. A eso se reduce. Nosotros como cristianos tenemos una solemne encomienda y esto es persistamos en el mensaje. Ahora, esta parte es interesante porque nosotros a veces tratamos de guardar mucho el decoro, guardar mucho acerca de ser oportuno, pero Pablo dice es que aunque sea o no sea oportuno, tú hazlo, porque al final de cuentas tú estás dejando una semilla. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo no es que nos lancemos por ahí y comencemos a predicar acerca del evangelio a pesar de que las personas no nos quieran oír, sino por el contrario, tengamos una relación con las personas de la misma forma que Pablo tuvo una relación con Timoteo. Pablo tuvo una relación con su iglesia. No era sencillamente el ir por ahí y ¿cómo se dice? De alguna manera regañar a la persona de que, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú te vas a ir al infierno y si sigues pecando. Eso no es lo que hacía Pablo. Pablo, de la misma forma que Jesús, él se acercaba y él compartía su testimonio. Sabes que él no lo escondía. Sabes que yo alguna vez perseguía a la iglesia. Tú me ves como judío, me ves la barba, me ves las filacterias, pero yo también soy romano. De hecho, yo te puedo hablar latín. Y él lo utilizó a su favor más de una vez, más de una ocasión. Sí. Entonces, acá la cosa es que nosotros aprendamos a relacionarnos con las personas. Y cuando nosotros tenemos una relación, cuando nosotros tenemos confianza, sobra si las cosas que decimos son oportunas o no, porque la relación es lo que nos permite acercarnos a los corazones. El último punto que tocamos tiene referencia a lo que el hermano Bill compartió la primera vez y tiene que ver con permanecer en este camino. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 3 en adelante,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sabe que sana doctrina se sufre, hay un precio a pagar. Dice, pero teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuestra oración, nuestro clamor delante del Señor es que paguemos el precio de la doctrina sana, suframos la sana doctrina en todo el sentido, en todo el contexto, que el Señor nos guarde de cerrar nuestro oído a lo que produce sufrimiento y dolor y lo abramos a aquellas cosas que simplemente son fábulas, que solamente son cosas que son que no son auténticas, cosas que no tienen fundamento. Si nos deja, queremos orar con usted y queremos decir, Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir a cada pastor, cada iglesia. Oramos por cada líder en cada nivel, Señor, de autoridad, líderes de alabanza, líderes de oración, líderes de grupo. Queremos orar, Señor, que tu iglesia venga a esa experiencia de sufrir la sana doctrina. Danos la oportunidad de pagar el precio, Señor, de recibir aquello que es auténtico y que permanece en ti. Hablamos bendición para tu iglesia, para cada pastor, en el nombre de Jesús, y te damos a ti la gloria. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos estamos viendo, pues bueno, en alguna otra ocasión. Manténgase pendiente de todo el material que va a estar apareciendo en Escuela Avanzada en línea y pues bueno, que este 2021 que ya estamos viviendo, que ya se está desarrollando, pues traiga más que bendición para usted y su familia. Amén. Hasta luego. Bendición.